Para hablar de nuestra esperanza. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Por favor, acompáñenme ahí en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 15. Vamos a leer juntos, por favor. Este versículo que sé que es muy conocido para muchos de ustedes, incluso sé que lo saben algunos ya de memoria. Vamos a leer juntos este versículo todos, por favor. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar siempre preparados, hermanos, para hablar de nuestra esperanza. Una de las cosas que más se reclama de los cristianos, y más específicamente de aquellos de corte fundamental, como por ejemplo las iglesias bautistas, es que la mayoría de los miembros de sus iglesias, a diferencia de muchas sectas, la mayoría de los miembros de sus iglesias ignoran mucho de lo que dicen creer. Y hasta cierto punto esa es una realidad, hermanos. Mucho de lo que decimos creer lo ignoramos. Es decir, sí tenemos en mente que creemos tal o cual cosa, pero lo ignoramos, el contenido, el porqué y las razones y el fundamento de todo ello. La gran mayoría de los cristianos no pasan de un conocimiento muy sencillo y muy básico. Y algunos dirían que ¿qué de malo tiene eso? Si lo sencillo y lo básico es suficiente para poder ser salvo, ¿para qué nos interesaría saber más? Ahora, ustedes se sorprenderían que este pensamiento no solamente es de algunos miembros de iglesias, sino que incluso de algunos pastores y maestros de congregaciones. A mí me lo han dicho varias veces. Me lo han dicho varias veces. Que para qué tanto estudiar la palabra. ¿Para qué tanto acerca de esto, de aquello, de lo otro? ¿Para qué alguno de pronto estaba dando un curso a pastores de exégesis y de pronto comenzaron a decir, pero ¿para qué todo eso? ¿Para qué? Agarra la palabra y predica nada más sencillamente, ¿para qué tal cosa? Y bueno, comencé a explicarles y decirles por qué era tan importante, porque predicar la palabra no es tomar y decir lo que tú quieres. Tomar y predicar la palabra, estar seguro que lo que Dios dijo, lo estás diciendo. Y si no lo dices, entonces tendrás sobre ti una carga tremenda, porque delante de Dios estamos predicando. Él está aquí con nosotros. ¿No, hermanos? Imagínense que yo esté diciendo algo que usted dijo. David me dijo esto, y cuando le dije esto, hermano, y yo comienzo a decir, no, y David me dijo también aquello, y lo otro, que al salir aquí nos va a invitar todos a almorzar, y yo dije, y va a decir David, yo, ¿cuándo he dicho todo esto? Pero ahí estará David diciendo, no, yo hermano jamás he dicho, bueno, imagínense tantos predicando y enseñando, y Dios dice aquello, y dice, Señor, ¿en dónde digo yo tal cosa? Delante de Dios predicamos. Entonces, hablando con ellos, les decía, esto es sumamente importante, estudiar la palabra. Pero, me dijo una vez un cierto pastor, ¿para qué estudiar tanto la palabra si no vamos a practicar lo que estudiamos? Y todo el mundo diría eso, amén, es cierto. ¿Para qué tanto estudiarla si no vas a practicar lo que estudias? Y esa forma de expresarla ha ido muchas veces en muchos lugares, incluso hasta nuestra propia iglesia. Gente me ha dicho, pero ¿por qué tanta teología si no vamos a practicarla? O también dicen, la iglesia puede tener una buena teología, pero no tiene una buena práctica, etcétera, etcétera. Muchas formas lo establecen. Y sin embargo, aunque concedo que algunos hagan una marcada diferencia entre lo práctico y lo teórico, lo que no concedo es el espíritu, ¿por qué lo hacen? Todas esas críticas corresponden a una presunción, a un argumento falaz de que es mejor la práctica que la teoría. Y también lo expresan así de esta manera. Es mejor hacer 2 o 3 cosas que saber un montón de cosas que no vas a hacer. Y luego hasta lo apoyan bíblicamente diciendo el texto de 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento.
El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Arguyendo que el conocimiento solamente infla la mente y el ego de las personas para pretender que son mejores que otros, porque saben más. Y eso es cierto. Todo conocimiento de Dios que no tiene como base el amor a Dios es un conocimiento orgulloso. Además, también tengo que decirlo, que tal conocimiento que no tiene como base el amor a Dios, es decir, si no amas a Dios y pretendes conocer a Dios y pretendes estudiar de Dios sin amarlo, simple y sencillamente ese conocimiento es un conocimiento espurio, limitado y del todo común. Y por ello Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, algo que todos deberían de saber bien entre ellos, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice el apóstol Pablo, todos tenemos conocimiento. O sea, no hay que profundizar respecto a este asunto. Es algo que todos deberían de conocer. Todos tenemos conocimiento. Así que al decir todos, se refiere a un conocimiento común que cualquiera en ese tiempo y en el contexto que está hablando Pablo debería de tener. Como si yo dijera aquí en este momento, hermanos, todos sabemos que Jesucristo pagó con su sangre el pago nuestro. ¿No es cierto, hermanos? Todos sabemos. ¿O tengo que explicar la profundidad de esta declaración? No, hasta este momento, en este contexto, todos sabemos. Claro que hay cosas más profundas. Y lo hemos entendido y hemos tratado de explicar poco a poco. Pero Pablo está hablando en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, todos tenemos conocimiento. Todos. Es como cuando escuchamos a alguien que nos dice, cuando usted le va a testificar y sabe que es una persona incrédula porque sus evidencias así visibles que son incrédulos. Están maldiciendo, o están tomando, están fumando, están haciendo cualquier cosa que diríamos un incrédulo es propio de un incrédulo. Sería una sorpresa que de pronto me dijeran que son cristianos y están haciendo tal cosa, ¿verdad? Pero es propio de un incrédulo hacer tales cosas y de pronto usted le quiere testificar y dice, no, yo conozco la Biblia. Yo conozco toda la Biblia. Una vez me dijo un hermano que estaba testificándole a un borrachito así, y yo digo, pues no es tiempo ni forma de testificarle a un borrachito, pero estaba allí y dice, no, tiene necesidad en este momento, y le fue a testificar, y él dijo, no, yo toda la Biblia me la sé, yo me sé, yo he leído Géminis, Óxido, y todo, comenzó a hablar así diciendo todo eso, Deuteronomio, y no sé qué tanto decía, yo he leído, a lo mejor era un supuesto cristiano que estaba ebrio en este momento, porque cómo se sabía los libros de la Biblia, sin embargo no los podía pronunciar de esta forma, y sin embargo, hermanos, mucha gente dice, yo conozco la Biblia, yo sé quién es Dios, y hablan hasta de temas espirituales como pretendiendo saber acerca de ellos, cuando realmente nosotros conocemos o sabemos que esa gente ni siquiera han leído la Biblia, tienen un conocimiento general, o escucharon a alguien que les dijo algo y con eso pretenden que ya saben. Pero nunca Pablo en este texto está diciendo que deberíamos preferir al amor antes que al conocimiento. No está diciendo eso. Escoge uno de los dos, porque el conocimiento te envanece, pero el amor edifica. ¿Cuál escoges? No está diciendo tal cosa. Porque si algo de lo que el apóstol Pablo amonesta a todos los creyentes es precisamente a crecer en el conocimiento de Dios. Todas sus cartas nos llevan a este punto, siempre a reconocer que nuestro conocimiento de Dios es muy craso, es muy liviano, es muy superficial y deberíamos definitivamente crecer en ello. El apóstol Pablo dice en Romanos 15:14 que sin el conocimiento de Dios no podemos de ninguna forma amonestarnos entre nosotros adecuadamente. Si tú quieres amonestar a alguien, quieres recriminarle a alguien, quieres decirle que tal cosa estuvo bueno, no lo puedes hacer si no tienes un conocimiento verdadero de Dios, porque saldrá solamente tu carne, solamente saldrá tu enojo o tu desagrado, pero sin el conocimiento de Dios no es posible. Dice Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahora sí puedes, porque tu conocimiento del Señor te puede llevar a eso. No es lo que te desagrada a ti lo que te debe de enojar, es lo que le desagrada a Dios, y tenemos que decirlo.
esto no es agradable a Dios y decirle por qué no es agradable a Dios. Entonces podemos amonestar correctamente a un hermano, a un creyente, a nuestra propia familia. Sin el conocimiento de Dios también uno se vuelve un débil espiritual. En 1 Corintios capítulo 8, versículos 7, 10 y 11 dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Dice el versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en algún lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Así que si no tenemos un conocimiento realmente creciente y verdadero, somos débiles. Nos volvemos débiles. No importa cuán fiel seas en venir a la casa de Dios. No importa cuán así sistemáticamente entregues tus ofrendas y tus diezmos fielmente. No importa todo ello. Sin conocimiento del Señor, somos débiles. También dice el apóstol Pablo que el conocimiento de Dios, con ellos, si uno crece en Él, uno puede influenciar a otras personas para que sean obedientes a Cristo. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que si crecemos en el conocimiento de Dios, no será suficiente tu ejemplo. Algunos dicen, bueno, el ejemplo habla más que 1000 palabras. No es así, hermanos. Tiene que estar perfectamente lo uno y lo otro. El puro ejemplo no puede llevar a ninguna persona a la obediencia a Cristo, a transformar y a cambiar. Yo conozco personas intachables en su área de trabajo, pero conozco personas que son muy, muy buenas en todo lo que hacen, pero eso no transforma la vida de una persona. Tú pensarías, bueno, con mi puro ejemplo, que todos vean cómo me comporto, aquellas personas se convertirán. No, no es así, no se van a convertir. Tienes que hablarles, y hablarles de lo que tú sabes, no de lo que no sabes del Señor. Sin el conocimiento de Dios, hermanos, no podemos discernir espiritualmente cada situación de nuestra vida. No se puede. Todo lo que te acontece a diario, si no tienes conocimiento de Dios creciente en tu vida, no puedes discernir por qué sucede tal, cual circunstancia, qué está sucediendo, cómo arreglo tal asunto, cómo puedo superar tal situación. Sin el conocimiento de Dios no puedes hacerlo. Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, hermanos, es la capacidad de discernir las circunstancias diarias de nuestra vida a la luz de los principios que glorifican a Dios. A la luz de eso. No solamente es ver, me fue mal ahora, no, qué mala suerte. No es tal cosa. Porque decir qué mala suerte, ay, no estuve, no. Ve todas las circunstancias de tu vida a la luz de lo que glorifica a Dios, y entonces ese conocimiento y sabiduría, esa inteligencia espiritual, capacidad de discernir cómo, por qué, en qué fallé al Señor en todo esto. Y Pedro nos dice que debemos crecer en el conocimiento del Señor. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, esa palabra antes bien es de acuerdo, por lo que se ha dicho, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, hermanos, el apóstol Pedro nos dice en nuestro texto que debemos santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones. Y eso no significa que nosotros hagamos santo o más santo a Dios. Cuando la Biblia dice que debes santificar a Dios, no quiere decir que tú tengas la capacidad de hacer santo a Dios. No está hablando de eso. No podemos hacerlo ni más santo, ni podemos darle al Señor algo absolutamente de lo que Él es en su totalidad. Cuando habla de santificar algo, no es que yo tenga capacidad de hacerlo santo, sino más bien de apartarlo de lo común y de lo general. Cuando santificamos algo, yo no lo hago santo, es santo porque Dios lo hace. Pero tenemos la
el mandamiento de apartarlo de lo común, de lo general, de aquello que está entre muchos, y lo aparto y digo esto es santo al Señor, no porque yo lo diga, ni porque yo le apropie santidad, sino porque el Señor lo dice y lo aparto como algo fuera de lo común y de lo normal. Así que cuando dice santificad a Dios en vuestros corazones, es que en tu corazón debes tener un lugar sumamente diferente a cualquier otra cosa que tú intentes darle valor en tu corazón. Santifica a Dios en tu corazón. No debe de existir en nuestro corazón nada más importante ni por encima del Señor. Hay cosas en nuestra vida que nos agradan, hay cosas que tenemos aquí en el corazón que guardamos, pero tú santifica al Señor, ponlo en el lugar más alto, más apartado. Nada puede ser semejante a Él. Cualquier cosa de mi vida que me incline a hacer algo, pero no está de acuerdo con el Señor, yo debería desecharla. Eso es santificar, porque en mi corazón no puede existir nada que conviva con el lugar que le pertenece a Dios. No puede existir tal cosa. Y en eso luchamos todos los días. ¿No, hermanos? Para sacar. No puede tener tal cosa en mi corazón. Esto no santifica al Señor. No puede haber tal cosa en mi corazón. Esa es una lucha continua, constante. Y una lucha también como padres. No pretendamos que nuestros hijos son santos y que no hacen nada. Hay cosas que debemos de ayudarles a desarraigar de su corazón. Así que Pedro dice, santificad al Señor en vuestros corazones. Y es casi absolutamente difícil que alguien pudiera tener al Señor de manera tan especial en su corazón y diferente a cualquier otra cosa sin el conocimiento de Él. Es imposible que tú puedas poner a Dios en el lugar más alto, en el lugar más importante de tu vida, si no tienes conocimiento de Él. Porque si alguien me dice que sí puede y que Dios es muy importante en su vida, pero no puede decir nada respecto a Dios, ni puede ir más profundamente respecto al Señor, entonces simplemente es una persona religiosa, meramente religiosa, que puede aludir y decir, sí, Dios es lo más importante en mi vida, y así lo escucho tanto, y mucha gente dice, Dios es más importante en mi vida, pero ¿qué sabes de Dios? ¿Cómo puedes decir que es tan importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué lo hace importante a Dios? Y dicen dos o tres cosas, bueno, pues es que me da esto, me da lo otro, me da aquello, pero solamente hablan de esas cosas. Ahora, nuestro texto dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Siempre preparados para presentar defensa. O como dice otra versión de las Escrituras, listos para dar una respuesta. Así se traduce también. Listos para dar una respuesta. Debemos siempre estar listos para dar una respuesta. Pero, ¿cómo podría alguien presentar defensa o dar una respuesta si no tiene un conocimiento de Dios? Hay creyentes muy sinceros que se me acercan vez tras vez preguntándome algo acerca de Dios, y son preguntas a veces profundas y difíciles. Y no es que pretendamos tener todas las respuestas y saberlas todas de alguna forma, no, pero debemos estar listos y por lo menos no caer en una herejía y por lo menos no decir nada de despropósito respecto a nuestro Señor. Debes estar listo para dar una respuesta, es lo que dice el texto, listo y preparado para dar una respuesta. Pero ¿cómo hacerlo si no tienes conocimiento de Dios? Y por supuesto, esa capacidad o preparación para dar una respuesta debe hacerse siempre con dos características, dice Pedro, indispensables, que van a ayudar a edificar a quien le estamos respondiendo. Dice Pedro, hazlo con mansedumbre y reverencia. En otras palabras, está diciendo, hazlo sin gritar y sin ser necio. Sin gritar y sin ser necio. Pero, acerca de qué deberíamos presentar, hermanos, defensa o apología, que es la palabra literal. Acerca de qué deberíamos presentar defensa o apología. Pedro dice, ¿de qué, hermanos? ¿De qué deberíamos presentar defensa? Pedro nos dice. ¿De qué? ¿De qué, hermanos? De la razón, de la esperanza que hay en vosotros.
acerca de que deberíamos estar listos para dar una respuesta y defender acerca de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, yo sé que este principio que acabamos de entender y establecer acerca del crecimiento de nuestro Dios y el conocimiento de Él, esto que dice Pedro lo abarca precisamente todo ese conocimiento de nuestro Dios y de cualquier área de nuestra fe. Deberíamos conocerla, deberíamos estudiarla, pero Pedro en esta ocasión se está refiriendo muy precisamente a dar respuesta de una esperanza. No está hablando acerca de todo lo que creemos, sino específicamente de la esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza, hermanos? ¿Cuál es esa esperanza de la cual deberíamos saber, entender, comprender, crecer en el conocimiento y estar listos para dar una respuesta? ¿Cuál es la esperanza a la cual Pedro se está refiriendo? Bueno, de los versículos 8 al 12 dice el apóstol Pedro en nuestro pasaje. Dice Pedro, versículos 8 al 12. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese de mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces Pedro está diciendo, hermanos, en estos versículos anteriores, que existe para el creyente una tarea ineludible de seguir adecuada y correctamente al Señor, tratar de mantener la paz, tratar de seguir los caminos del Señor, pero luego nos dice inmediatamente que vas a sufrir por causa de eso. Si tú quieres seguir al Señor correcta y adecuadamente, haciendo el bien, no moralmente, sino haciendo el bien, lo que es correcto, lo que Dios demanda, entonces vas a sufrir y tendrás discusión y tendrás disputa y tendrás persecución. Y esa va a escalar, de alguna forma va a escalar hasta que personas enojadas de manera irracional quieran entonces atentar contra nuestra vida. Vean el versículo 13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Así que va a escalar de esta manera. No deberíamos caer en temor tan fácilmente con las amenazas de alguien. No deberíamos caernos en temor porque hacer lo correcto y lo adecuado, no deberías tener temor, pero sí te van a tratar de hacer daño y lo van a intentar y probablemente lo van a hacer. Vas a sufrir el daño. Pero luego dice que entonces no deberíamos caer en temor tan fácilmente con sus amenazas. Y luego aquí precisamente en nuestro texto debemos estar listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar listos para presentar con mansedumbre y reverencia nuestra defensa de lo que creemos? Bueno, porque ellos se van a sorprender que todo lo que hagan cuando tú estás encaminado y bien cimentado en el Señor, se van a sorprender que sus amenazas, no hagan efecto en tu vida. ¿Cuál es la razón? Tenemos una esperanza. Dice versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Así que no tengas temor, porque si tú quieres vivir piadosamente, dice el Señor Jesucristo, vas a padecer persecución. Lo vas a padecer. Ahora, es muy probable, hermanos, y en nuestro tiempo, que nosotros no suframos tales cosas a las cuales el apóstol Pedro y los apóstoles se estaban refiriendo en su momento, persecución por causa de su fe, hasta el punto de la muerte. Es muy probable que ninguno de nosotros haya sufrido así hasta ahora, ni nunca hayamos tenido ese temor o esa circunstancia, situación de decir, está en peligro mi vida si sigo hablando y testificando del Señor. Es muy probable que no sea,
Yo quizás 1 o 2 veces he estado en una situación así, pero muy raro. En todos los 30 años que el Señor me ha permitido poder hablar, predicar y hacerlo con gente afuera, oyendo a casas y todo ello, solamente 2 ocasiones puedo decir que estuvo en peligro mi vida por predicar el Evangelio. Pero creo que ninguno de ustedes, quizás, a lo mejor, no estoy equivocado, pero probablemente ninguno de ustedes haya pasado por ese proceso de sentirse peligrando su vida por hablar acerca del Evangelio. Pero dice el apóstol Pedro en su momento, en su tiempo, esto los iba a pasar, y si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado eres. Por tanto, no te amedrentes por temor de ellos, ni te conturbes. ¿Por qué? ¿Por qué no debería tener temor? ¿Por qué no debería de hacerlo? Bueno, porque precisamente hay una esperanza en nosotros. Hay una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza que Pedro dice que debemos tener? Versículos 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para los que los murmuran de vosotros, como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y luego el apóstol Pedro nos lleva para poder entender y comprender que esa esperanza está basada en lo que Cristo sucedió y pasó. Vean el versículo 19, en el cual también, 18, porque también Cristo padeció, también. Si ustedes van a sufrir y van a padecer, ahora voy a comparar esto, dice el apóstol Pablo, quiero que sepan dónde está la fe de su esperanza, quiero que sepan por qué deben tener esperanza y no turbarse y no amedrentarse, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero ¿qué, hermanos? Vivificado en espíritu. Muerto en la carne. Miren, si ustedes van a padecer, si ustedes van a morir, sean tenidos con gozo y alegría por lo que van a padecer por causa del Señor, porque también el Señor así padeció y Él murió por nuestros pecados, pero fue vivificado en espíritu. Cristo fue vivificado en espíritu. Así que, por causa de nuestros pecados y siendo el justo y tomando luego el lugar de los injustos, dicho sufrimiento podría llegar incluso hasta la muerte, como le sucedió a Cristo. Pero luego aquí está la esperanza, dice Pedro, que Cristo murió, pero fue vivificado en espíritu. En otras palabras, resucitó y nos dio. Y luego Pedro nos da un pequeño paréntesis de un asunto que no voy a explicar ahora, lo voy a hacer próximamente, porque tiene que ver con el hecho de entender dónde estuvo Cristo y después de su muerte, esos 3 días, y que algunos aluden en este pasaje a una explicación de ello. Dice en el versículo 19 y 20, después de que murió y luego explica que vivificó al espíritu, dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Está diciendo, de alguna forma, que esto aconteció. Ahora, no le explicaré a qué se refiere esto por ahora, porque es parte de un tema que daré próximamente. Pero vuelve a retomar en el versículo 21 este hecho. Dice, vean el versículo 21, el bautismo, ¿qué dice? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y aclara entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia de Dios. Ahora quiten por un momento el paréntesis y lean sin el paréntesis conmigo el versículo 21. Quiten el paréntesis, porque toda la expresión viene ahí, toda la idea viene ahí. Versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección. Una vez más, leámoslo juntos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Pedro? Que nosotros deberíamos de estar preparados para dar razón de nuestra esperanza, hermanos. Bueno, Pedro viene diciendo que ustedes van a padecer, van a sufrir si siguen al Señor, si tratan de vivir adecuada y correctamente a los principios del Señor, van a padecer. Porque también Cristo padeció, aclara Pedro, pero fue vivificado.
Y luego aclara que así como en la antigüedad el bautismo, al llamarle así a la salvación de Noé en el arca, ese fue su bautismo de agua, aclara Pedro, ese bautismo corresponde, es relacionado, correlativo con lo que hoy nos sucede. Ahora nos salva. ¿Cómo nos salva? Por la resurrección de Jesucristo. El bautismo, la relación que tuvo, la manera como Noé y su familia fueron salvados de la destrucción repentina por el agua, ese fue el bautismo de Noé, llamado el bautismo de agua. Su bautismo, ese bautismo está relacionado, dice, de la misma manera con nosotros, porque nos salva ahora por la resurrección de Jesucristo. Así que la liberación de la muerte que tuvo Noé con su familia es exactamente lo que acontece ahora con nosotros. Con nosotros también nos libra, pero por causa de la resurrección de Cristo. Miren, hermanos, la salvación de nuestras almas se logró con la muerte de Cristo en la cruz. La salvación de nuestras almas se logró con la muerte de Cristo en la cruz. No era necesario, y quiero que entendamos esto porque lo quiero explicar así, no era necesario que Cristo resucitara para que yo fuera salvo. No era necesario. La Escritura siempre habla que la remisión de pecados se lleva con la sangre. Y siempre apuntaba a este punto, siempre apuntaba a todo ello. El sacrificio antiguo testamentario siempre era necesario para poder perdonar pecados. Todo ello era solamente con la muerte de Cristo, porque muerto el testador, entonces el testamento entra en vigor y la salvación de nuestras almas se logró en la cruz. Entonces, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Aún estaríamos en nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Eso prueba que la resurrección era necesaria para ser salvos? No, eso prueba que Cristo era el verdadero Cordero, que Cristo era el verdadero Señor, que el sacrificio de Cristo fue acepto. La resurrección de Cristo prueba la efectividad del sacrificio de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, sería como cualquier mártir, como cualquier hombre, como cualquier sacrificio antiguo testamentario que solamente hubiera podido perdonar el pecado de tal persona nada más en su momento. Pero no, al resucitar Cristo, prueba la veracidad de todo lo que Cristo hizo. Era una verdad y Él es el Señor. Por eso, al resucitar se proclama como el Señor de la creación, se proclama como el Señor de todo. Y por eso es que la resurrección era necesaria para nosotros, en el sentido de verificar y de agrandar y fortalecer nuestra fe. Y Pedro está diciendo que el bautismo que tuvo Noé, la salvación de morir por agua, tiene una relación muy cercana con nosotros hoy día, porque nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Y a qué parte se refiere esta salvación? Bueno, hemos hablado de la salvación que es tan grandiosa. La historia de la redención comienza en la eternidad y termina en la eternidad. Dios se revela en cada parte de ello. En nuestra historia pasada o eternidad pasada, Dios la planeó y en Él fuimos elegidos por el Señor. Y en el proceso de nuestra historia, Cristo vino y llevó a cabo efectivamente el sacrificio. Y ahora somos salvos, pero ha terminado nuestra salvación, hermanos. El hecho de mi perdón de mis pecados terminó ya con mi salvación. No, la salvación todavía continúa en un sentido muy especial. Aún falta algo que es la culminación de la salvación de un creyente. ¿Cuál es? La glorificación del creyente. Por eso es necesario que Cristo venga y resucite a los muertos en Cristo, y por eso es necesario que el creyente sea transformado, porque la culminación de la salvación llega hasta este punto de glorificación del creyente, ser resucitado el cuerpo y ser transformado uno para ser glorificado. Ahora,
¿A qué corresponde ese bautismo? Precisamente la resurrección de Jesucristo hace posible, como decía nuestro hermano Eder en la mañana temprano, hace posible también nuestra resurrección. Pero la resurrección no simplemente ahora ya resucitó y ahora podemos volver otra vez a tener comunión. Para algunos ven la resurrección de los muertos, la ven como una segunda oportunidad, porque si ya murió mi padre, mi madre o quien sea, ahora es la segunda oportunidad para tener ya más cercanía, más cariño, más amor. Ahora sí podré hacer todo lo que no hice. No, la resurrección de un muerto tiene que ver precisamente con la glorificación de su cuerpo para que pueda estar con el Señor en el mismo sentido de un cuerpo glorificado, porque precisamente la resurrección de Cristo hace posible la consumación de nuestra salvación en este aspecto. Porque si Él resucitó, entonces también nosotros seremos resucitados. Y esa es la esperanza que todos tenemos. ¿La tiene usted? Esa es la esperanza a la cual Pedro está diciendo: prepárate, alístate, conoce bien, porque esa es tu esperanza. ¿Y qué estás esperando? Algunos dirán: no, tengo una gran esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Bueno, un día resucitaré. ¿Y cómo será? ¿Para qué será todo eso? No, resucitaremos. Sencillamente. No, Pedro dice: no. Estad preparados. Da una respuesta. Conoce lo que estás esperando. Ahora, quiero concluir, hermanos, llevándoles a decir que este es un pequeño vistazo de cómo el apóstol Pedro habla de una esperanza, pero cada uno de los apóstoles siempre predicaban de esta esperanza. Siempre hablaban de esta esperanza. Miren, el apóstol Pablo, al igual que todos los demás apóstoles, mantenían esta doctrina de la resurrección de Cristo como cardinal dentro de su predicación. No la podían dejar, era cardinal su predicación. No solamente como una esperanza que nos alienta, sino también como una prueba de que Cristo era el verdadero Señor y Dios. Tenemos el pasaje tan conocido del apóstol Pablo que escribió respecto a este asunto en 1 Corintios 15, y deberíamos todos de estudiarlo y de repasarlo. Debería ser materia nuestra, hermanos. De vez en cuando tome 1 Corintios 15, porque ahí habla de nuestra esperanza, ahí habla de la forma, de la manera como vamos a ser resucitados y de qué forma todo eso va a afectar nuestras vidas. Vayamos ahí continuamente a 1 Corintios 15, no en este momento porque no es el tiempo para estudiarlo, pero vaya ahí una y otra vez, repase cada detalle de lo que el apóstol Pablo está hablando de la resurrección, de cómo sucedió con Cristo, de cómo será con nosotros, de cómo le afectó a Él, cómo nos afectará a nosotros. Deberíamos entonces mantener este continuo deseo de estudiar y repasar, porque es una preciosa exposición de la doctrina de la resurrección. Y más bien lo que quiero en este momento es que ustedes vean un pequeño resumen de los últimos días del apóstol Pablo relatados en el libro de los Hechos. Y en ellos Pablo repite cada vez que se le confronta y se le pregunta del por qué está preso. Él dice que está preso por lo que cree, y los judíos lo quieren matar por la esperanza que él tiene. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza, hermanos? La resurrección de los muertos. Miren, Hechos capítulo 23, versículo 6. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Le están preguntando que por qué está ahí, por qué lo están acusando. Él dice: bueno, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Ahora sepa una cosa, también los no creyentes también van a resucitar, no en el mismo tiempo que nosotros, no. Ellos van a resucitar para el juicio final. Habrá una segunda resurrección para todos ellos. Porque si nuestro cuerpo ha de ser transformado y glorificado con el propósito de poder disfrutar de una presencia real y verdadera con el Señor, también ellos van a tener que ser transformados para poder sufrir el castigo eterno. Y Pablo dice en ello que él tiene esperanza de la resurrección de los muertos. Le están preguntando a Pablo, está preso, le preguntan por qué estás aquí. Ahora vean capítulo 24, versículo 15, dice Pablo: teniendo esperanza en Dios. No, ese es el mismo, ¿verdad? Entonces el 23, 6, ¿faltó?
23:6. Sí, ahí faltó, 23:6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de muertos, se me juzga. Pablo está diciendo que la razón por la cual los judíos lo han traído aquí es por la esperanza de la resurrección de los muertos. Así que eso prueba que Pablo, donde quiera que iba, predicaba, siempre hablaba ¿de qué? De esa esperanza, la resurrección de los muertos. Y cuando lo escuchaban los judíos, entonces lo tomaron respecto a esto. Ahora, ellos también creían en la resurrección de los muertos. También creían. Pero ¿por qué perseguían a Pablo si él mismo creía de la resurrección de los muertos? Vamos a ver ahorita un momento en este proceso. Esa fue la primera ocasión, lo toman apresado, le preguntan, le dijo, por la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Luego 24:15 dice, en ese continuo, esos últimos procesos ya que lleva Pablo, dice 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, se refiere a los judíos, ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Bueno, entonces, ¿por qué lo persiguen si también ellos creen en la resurrección de los muertos? Bueno, vean, Hechos 26:6, sigue el apóstol Pablo diciendo, y ahora, una vez más, volviendo a defenderse Pablo y preguntando, dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál esperanza? Vean, versículo 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Ahora, ¿por qué entonces lo perseguían si la esperanza de Pablo, la resurrección de los muertos, también era la esperanza de los judíos? Porque aquí está el punto. Cuando Pablo predicaba de la esperanza de la resurrección de los justos, no la hablaba como una promesa nacional que los judíos esperaban. La esperanza a la cual Pablo predicaba continua y constantemente, como también lo hace Pedro, es que esa esperanza es verdadera, es confiable, es fehaciente por el hecho de que Cristo resucitó. Vean capítulo 28, versículo 20. Así que por esta causa os he llamado, 28:20. Me equivoqué entonces. ¿O sí está bien? Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Bueno, perdón. Sí es ese texto, pero me falta la parte donde dice que Cristo fue quien resucitó. No sé si sigue el otro versículo. Lo voy a dejar pendiente. Pablo, lo voy a buscar y te lo voy a dar, pero Pablo en todo este proceso establece en todo ello que por la resurrección de los muertos es juzgado, y luego llega el punto donde dice que precisamente con la resurrección de los muertos Cristo probó que Él era el verdadero Mesías, el Cristo. Él era el Mesías, el Cristo. Bueno, Pablo es juzgado por la resurrección de los muertos. Y la razón de todo ello, por qué los judíos lo están apresando y lo están llevando a juicio, es que con ello Pablo establece que Cristo o que Jesús es el verdadero Cristo, porque Él es el primero de la resurrección de los muertos. De hecho, creo que el texto dice así, primero de la resurrección de los muertos. Si alguien me ayuda a buscarlo ahí. Bueno, vamos a usar ese 1 Corintios 15:20, aunque lo estaba buscando en Hechos. Bueno, 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Bueno, Cristo resucitó y con ello probó que su resurrección es la esperanza nuestra. Si Cristo resucitó, ¿tenemos esperanza, hermanos? ¿Sí? ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Hay una verdadera esperanza. Así que, hermanos,
Hermanos, un verdadero cristiano no puede tener un conocimiento bajo y rudimentario acerca de la resurrección de Cristo. Un verdadero cristiano no debería tener un conocimiento bajo y rudimentario acerca de la resurrección de Cristo, porque no solamente saber y decir, Cristo resucitó, sin conocer cómo fue que resucitó, qué clase de cuerpo tenía, y si ya no tenía limitaciones físicas, ¿por qué entonces podía ser palpado e incluso podría comer? ¿Qué prueba la resurrección de Cristo respecto de sí mismo? ¿Y qué prueba esa resurrección de Cristo respecto de nosotros? ¿Qué relación tiene la resurrección de Cristo con nuestra vida diaria? ¿Qué relación hay respecto a esto? ¿Qué elementos doctrinales son importantes que deberíamos de reforzar en nuestra fe y conocimiento de Dios? En ese cuerpo de fe que conocemos, una vez que nosotros entendemos la resurrección de Cristo, ¿qué debería yo de reforzar respecto a eso? Ahora, ¿cómo fortalece el entendimiento de la resurrección de Cristo nuestra fidelidad para asistir a la casa de Dios? ¿Cómo? Es que si yo entiendo la resurrección de Cristo, me ayuda a ser fiel a venir a la casa de Dios. ¿Cómo fortalece entonces también mi entendimiento de la resurrección de Cristo, la manera como yo adoro al Señor? ¿Por qué una persona no puede ser salva si no cree en la resurrección de Cristo? No que no sea efectiva la salvación, sino porque una persona no puede ser salva si no cree en la resurrección de Cristo. ¿Por qué nuestro evangelio es incompleto si no incluimos la resurrección de Cristo? ¿Y en qué aspecto seremos semejantes a Cristo en su resurrección? Y puedo seguir haciendo preguntas y preguntas una y otra vez y otra vez. El texto. Que el Cristo, viene Pablo defendiendo esto, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar al pueblo y a los gentiles. Eso es lo que Pablo está probando en su defensa. Dice Pablo, soy juzgado por esto por los judíos. Tienen la misma, pero lo que yo establezco es que Cristo había de padecer, cosa que los judíos no aceptan. Que el Mesías debía de padecer. No, él no puede padecer. Sí, va a padecer, y la Escritura y los profetas lo dijeron. Y también dijeron que debe ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Y en dónde encontramos eso? ¿En dónde está eso? En la Escritura. Porque Pablo iba predicando eso, y predicaba él con Primera de Pedro, predicaba él acaso con su carta a Timoteo, o predicaba él acaso con la primera carta de Juan. Cuando Pablo predicaba acerca de esto, de la resurrección de Cristo, los profetas dijeron, las Escrituras dicen que debe padecer primero. Los judíos dicen, no, jamás, el Cristo no puede padecer, Él es nuestro paladín, es nuestro rey, no puede padecer, no puede morir. Y no solamente Pablo decía, no solamente va a padecer, también dice la Escritura que va a resucitar. Y todos decían, ¿dónde? Y Pablo les explicaba con las Escrituras, ¿dónde? ¿Sabemos dónde? ¿En dónde están las Escrituras? No en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿En dónde está que el Cristo había de padecer y resucitar? Porque Pablo lo predicaba una y otra vez. Bueno, los reto a que lo busquen en el Antiguo Testamento. Repasen el Antiguo Testamento, léanlo detenidamente, porque si es importante la resurrección de Cristo, entonces deberíamos de buscarlo y deberíamos estudiarlo y deberíamos estar ¿qué? Preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Un verdadero cristiano no es simplemente que dice que viene a la iglesia. Un verdadero cristiano debería de conocer bien la esperanza que tiene de la resurrección de los muertos. Porque si Cristo resucitó, entonces también nosotros resucitaremos. Te quiero animar a que estudies sobre la resurrección de Cristo, porque esa es la esperanza. Esa es la esperanza que tenemos y que aguardamos. Vamos a orar, por favor. Padre, en esta mañana estamos confiados de que Jesucristo es nuestro Señor, pero Él se manifestó como Señor cuando se levantó de los muertos.
Y no puede ser, Padre, que pretendamos que Jesucristo es nuestro Señor y no conocer más de Él y no saber más de Jesucristo. Y es que si Él resucitó, Padre, también nos dice el apóstol Pablo, al cual tú inspiraste con tu Espíritu Santo, nos dice Pedro, nos dicen Juan, nos dicen todos ellos, Señor, que la esperanza que ahora tenemos está basada en la resurrección de Cristo. Y no deberíamos, Señor, dejarnos mover, ni dejarnos dudar sobre esta esperanza. Y no deberíamos simplemente aceptarla como tal, sino ver en qué está basada esa esperanza. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu gracia, pero sobre todo, Señor, en esta esperanza que tenemos. Ayúdanos. Incentiva nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Haznos despertar, Señor, de un adormecimiento mental, intelectual, sobre no querer a veces indagar más. Ayúdanos, Padre. Porque en la medida que conocemos más, bajo el conocimiento real y verdadero, bajo el deseo de amarte y querer hacerlo para poderte amar más, Señor, entonces nuestro conocimiento nos llevará definitivamente a una práctica acorde a lo que conocemos, acorde a lo que tú eres. Ayúdanos. Y hoy celebramos, Señor, este día que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y por esa esperanza, Señor, y por esa acción tenemos una esperanza en este día. Ayúdanos a amar a Cristo, a amar su resurrección e indagar sobre nuestra esperanza. Te lo suplico. En su nombre precioso. Amén.